Hola, Aularito, buenas. Hola, amigos. Espero que estemos bien. Venga, vamos con este segundo vídeo sobre integral definida. El otro día vimos como definición de integral definida la fórmula de Barrow. Y hoy vamos a ver las propiedades básicas. Venga, cortitos, pero importantes estas tres propiedades, pero muy sencillitas. Venga, vamos directamente a ellas. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las propiedades básicas de la integral definida, ¿vale? Venga, vamos a quedarnos con tres. Tienen muchas propiedades. Vamos a citar tres de ellas. Mirad, la primera propiedad se denomina linealidad en el integrando. ¿Vale? Vale, vamos a poner linealidad en el integrando. Esta propiedad ya la vimos cuando estuvimos estudiando el cálculo de primitivas. ¿Eso qué era? Quería decir, si tú calculas la integral de f más g, tú puedes hacer la integral de f y sumar la integral de g. Si vamos a hacer, en este caso, la integral de a a b de una suma de funciones continuas, puedo descomponerla como la integral de la f más la integral definida de la g. Así que puedo, si quiero, si me interesa, hacer esta descomposición. La integral de una suma como la suma de las integrales. Y también ocurre algo semejante en constante por función. ¿Cómo se puede hacer la integral de una constante por una función? Esto lo hemos hecho muchas veces en el cálculo de primitivas. Dejamos la constante y calculamos solo la integral o primitiva de la función. Pues bueno, cuando tengo una función continua en el intervalo AB, yo para calcular la integral de a a b de una constante por una función, puedo dejar la constante fuera del símbolo integral y aplicar la integral solamente a la función. Como veis, propiedades que conocemos y que son prácticamente conocidas del cálculo de primitivas. Se heredan de ahí, ¿vale? Se pueden demostrar a partir de las fórmulas de las primitivas. Venga, vamos a hacer un pequeño ejemplito, ¿vale? Vamos a dejar aquí las propiedades. Venga, aquí los vamos a utilizar para ver cómo podríamos hacerlo. Venga, aquí brevemente. Mira, vamos a hacer, utilizando esta propiedad, la integral de 0 a 2pi de, por ejemplo, 2 seno de x más 3 coseno de x. Venga, vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer nosotros ese cálculo? Podríamos calcular la primitiva esta, aquí en un momentito aparte, y aplicarle la regla de Barrow. Pero también podemos aplicar esta propiedad de linealidad y me quedaría, como es la integral de una suma, yo voy a calcular la integral de 0 a 2pi de 2 por el seno de x más la integral de 0 a 2pi de 3 coseno de x, ¿vale? Y ahora, como el numerito 2 es una constante, lo puedo poner ¿dónde? Lo puedo poner delante de la integral y el numerito 3 lo puedo sacar si quiero delante y ponerlo aquí en un periquete. Y ahora simplemente calcular las integrales definidas de las funciones básicas. Sería 2, regla de Barrow. ¿Quién es la integral del seno? Menos coseno. Cuidado, ¿eh? Entre 2pi, 0, menos la integral del coseno, cuidado, que es más y un 3. Me estoy aquí confundiendo. Más 3, la integral del coseno, el seno. El seno. De 0 a 2pi. Y ahora, básicamente, hago los cálculos. Menos coseno de 2pi, menos coseno de 2pi, menos por menos más coseno de 0, más 3 seno de 2pi menos seno de 0. Coseno de 360 con un menos es menos 1. Menos 1 más el coseno de 0, que es 1, esto sería menos 1 más 1. Vaya, 2 menos 1 más 1. Más 3. Seno de 360 es 0, menos seno de 0 es 0. Total, esto es 0, esto es 0, 2 por 0, 0, esto es 0. 0 me da la integral, ¿vale? Aquí habéis visto cómo he hecho la integral definida. Utilizando la linealidad, lo que hemos hecho es atomizar el cálculo de la integral. Aunque podríamos haberlo hecho perfectamente la primitiva aparte y haber aplicado Barrow una vez. No,
2 veces como hemos hecho aquí. Pero bueno, ejemplo de aplicación de linealidad en el integrando, ¿vale? Muy sencillita. Venga, esta es la primera propiedad básica que conviene conocer y que nosotros vamos a estudiar. Vamos a ver ahora otra propiedad básica, sencillita, que es la siguiente. 2. No negatividad. No negatividad. Vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que las integrales nunca dan negativo? No, las integrales pueden dar números negativos. Cuidado. Lo que quiere decir la no negatividad es lo siguiente. Quiere decir que si tú tienes una función continua no negativa en el intervalo a, b, entonces la integral, cuando tú la calcules, no te puede dar negativo. Es decir, si una función es mayor o igual que 0 en un intervalo, no es negativa. Entonces, la integral no da negativa. Cuidado, eso quiere decir no negatividad, ¿de acuerdo? Venga, es una propiedad básica que se puede demostrar fácilmente a partir de la definición que hemos dado nosotros, que es la regla de Barrow. ¿De acuerdo? Eso es. Cuidado, una integral puede dar un número negativo, sí, pero si la función no es negativa en el intervalo de integración, la integral no dará negativa. Vale. Y vamos con una tercera propiedad básica, que es la aditividad en el intervalo. Aquí nos vamos a detener. Aditividad en el intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Pues mirad, nosotros vamos a suponer que tenemos una función continua en un intervalo a, b. Tenemos una función continua en un intervalo. Y aquí en medio un número c. Se demuestra que la integral de a a b, la integral de a a b de la función, es igual a la integral de a a c, la integral de a a c, más la integral de c a b, más la integral de c a b. Eso es lo que se llama la aditividad en el intervalo, ¿de acuerdo? La integral de a a b es igual a la integral de a a c más la integral de c a b. Mirad, vamos a hacer la demostración utilizando la formulita de Barrow para que veáis que es sencillito. ¿Quién es la integral de a a b? Esta fórmula que hay aquí. Vamos a hacerlo. Mirad, la integral de a b de f sería f de b menos f de a, donde f es una primitiva. Vale. Vamos a hacer la integral de a a c más la integral de c a b. Venga. ¿Quién sería la integral de f desde a hasta c? Sería f de c menos f de a. Y ahora le añadiríamos esta integral, que sería f de b, aplicamos la formulita, menos f de c. ¿Qué ha pasado con f de c? Pues que aquí aparece sumando y restando, se anula. ¿Y qué te ha quedado? Te ha quedado menos f de a más f de b, que es lo mismo de antes. Así que estas dos expresiones son iguales. Como vemos, ¿veis? F de b menos f de a, f de b menos f de a. La integral de a a b de una función es de una función continua, estamos estudiando funciones continuas, recordadlo, la integral de a a c más la integral de c a b, de una misma función, ¿vale? Aquí tenemos una sencilla demostración utilizando Barrow. Vale. Bueno, esta propiedad tiene mucha utilidad y es muy importante. Vamos a ver un ejemplito sencillo e interesante. Mirad, una función a trozos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Vamos a coger esta función básica, sencillita y elemental. Por ejemplo, f de x igual a x si x es menor o igual que 1. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, 2x cuadrado. Vamos a poner x cuadrado. Venga. X cuadrado más x menos 1 si x mayor que 1. ¿Vale? Esa misma. Venga, sobre la marcha la he ido poniendo. Aquí mismo. Esa función. Tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular una integral. Vamos a calcular la integral. Un momentito, voy a venir más acá. Aquí. Vamos a calcular la integral
desde 0 hasta 2 de esa función. Venga, vamos a ver. Vamos a pensar brevemente. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es aplicarle la fórmula de Barrow. Muy bien. Pero ¿quién es la fórmula F? Que aquí hay dos fórmulas. La estamos viendo y... ¿Estás dando cuenta del detalle? Como vamos a calcular la integral de 0 a 2, nos pilla el separafórmulas en medio. Nos pilla en medio el separafórmulas. Quieto parado, quieto parado. Vamos a ver que yo vea. Nosotros tenemos que calcular la integral en un intervalo de esta función continua. De 0 a 2. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que aquí en medio te cae el separafórmulas. De manera que de 0 a 1, porque yo voy a calcular la integral de 0 a 2. Antes de 1, la fórmula es esta. Ajá. Y después de 1, la fórmula es esta. Que cambia la fórmula en medio del intervalo. ¿Os estáis dando cuenta del problemón que tenemos aquí, no? Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la aditividad del intervalo. Claro. Vamos a hacer la integral de 0 a 2, descomponiéndola como la integral de 0 a 1, y ya cojo esta fórmula, más la integral de 1 a 2, y ya cojo esa fórmula. Así es como vemos, en este ejemplito básico, la utilidad de la fórmula. Venga, sería la integral de 0 a 1 de la función, aquí es x, más la integral de 1 a 2 de la función, que aquí es x cuadrado más x menos 1. ¡Ah! ¿De acuerdo? ¿Habéis visto? Para integrar de 0 a 2, hago la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 2. En este intervalo, la fórmula es x, y en este intervalo, la fórmula x cuadrado más x menos 1. Y ya solamente tengo que aplicar mi reglita de Barrow. Vamos a ir de arriba abajo, venga. La integral de x, ¿quién sería? X cuadrado partido por 2, sustituyendo en 1 y en 0. Más, aquí sería x cubo partido por 3, más x cuadrado partido por 2, menos la integral de 1, x, sustituyendo en el 2 y en el 1. ¿Lo vemos? Venga, vámonos. Aquí sería 1 al cuadrado entre 2, 1 medio, menos 0, 0. Más, sustitución en el 2. Como veo que son muchas cuentecitas, la voy a hacer con la calculadora del tirón. Venga, vamos a sustituir por 2. 8 tercios. Más 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. Menos 2. 8 tercios. Lógicamente, el cálculo muy sencillo. Así que la sustitución en el 2 sería 8 tercios. La verdad es que no nos ha hecho falta la calculadora. ¿Vale? Venga. Y ahora vamos a restar la sustitución. Restar, la sustitución en el 1. Venga, sería 1 tercio más 1 medio menos 1. Menos 1 sexto. Menos 1 sexto. Cuidadito ahí. El menos de la fórmula de Barrow y el menos de la sustitución. Menos por menos más 1 sexto. Ajá. Y ahora lo único que tenemos que hacer es nuestra cuenta, que sería 1 medio, le sumamos 8 tercios, ¿vale? Puentecita, y le sumamos 1 sexto. Igual, shift fracción, 10 tercios. Igual a 10 tercios. Aquí tenemos, amigos, el cálculo de la integral. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos visto las 3 propiedades básicas. Linealidad en el integrando, no negatividad. Si el integrando es no negativo, la integral es no negativa. Y aditividad en el intervalo, que como vemos muy útil para calcular las integrales definidas de funciones a trozos o valores absolutos o cualquier descomposición que nos interese hacer. Amigos, espero que lo hayamos entendido, que hayáis hecho los problemas al mismo tiempo que yo, despacito, practicando. Esto es bonito y pronto veremos el significado geométrico
de este número que nos proporciona la integral. Muy interesante, porque es la motivación de la aparición de la integral definida. Nos vemos, hasta luego y gracias.